¡Bravísimo! Mírenlo aquí, en 10 segunditos. Miren esta belleza, la salsa está espectacular. Retiré los ajos y miren, no la puedo voltear mucho, Juandi, porque si no me riega la salsa. Para acá. Aquí, poeta, por favor. Mira eso. Eso, ahí está. Jugoso quedó Veo ese al doctor churrasco. muy interesado en este plato, ¿eh? Pues mira Lo que veo sí. fijando su mirada en el plato. Sí, ha Está llegado tentador ese plato. a la salita de Colombia un gran invitado porque esta es una conversación necesaria y urgente. Cada vez se habla más de ansiedad, depresión, del burnout, que ya es cuando no podemos más con la vida, cuando nos quemamos literalmente. ¿Cómo estamos a nivel emocional, a nivel de salud mental en este 2026, Liz? Moni, pues para hablar de esto tenemos a un experto el día de hoy, psiquiatra, especialista en salud mental, y él es el doctor Ricardo Angarita. Bienvenido. ¡Bravísimo! Bienvenido. Gracias, buen Bienvenido, día. Mido, ¿cómo vamos? Buenos días. Bien, bien, muy bien, gracias. No tanto la gente, pero yo sí. Pero mira que yo quiero que empecemos por ahí. Sabemos que después de la pandemia le empezamos a prestar un poco más atención a la salud mental porque se dispararon los índices en esa época, pero ¿cómo vemos en la actualidad, en este 2026, la salud mental en nosotros los colombianos? Quedó un coletazo complicado de manejar de la pandemia. La pandemia debilitó todos los servicios de salud, todas las asistencias, Colapsó. tanto en lo de neumología, medicina interna, como en psiquiatría y en general en salud mental, asistencia psicológica. Todo eso quedó un poco dolido y complicado. Muchas personas, derivado de haber sufrido el COVID, quedaron con unas secuelas depresivas y con unas secuelas de ansiedad generadas por el trastorno mismo y por el cambio de condiciones de vida. Me explico. Uno en la vida tiene como unas pequeñas magias constantes, ¿no? Entonces uno se levanta y le gusta su jabón, Sí. y mira por la ventana y ve su montaña, y tiene sus amigos específicos con los que habla cada determinado tiempo. Todo eso en la pandemia se rompió. Entonces, como los puntos de descanso, de reequilibrio, de retoma de energía de la mayoría de las personas se perdió. Claro, hubo algunas que tenían finca en algún lado de recreo, en fin, pero pues esa es una mínima minoría de la población. Claro. Los demás que quedaron confinados en apartamentos sin zonas verdes, alquilaban los perros de los vecinos para poder salir al parque, etcétera, etcétera. Ajá. Entonces todos esos mecanismos de equilibrio emocional quedaron bloqueados durante 9, 12, 15 meses, dependiendo del tipo de trabajos y de las personas que fueran. Entonces se descompensaron. Y esa descompensación tardó mucho tiempo en mejorar. Tanto fue tan grave esa descompensación que el maltrato intrafamiliar se disparó. Aumentó. Y asociado al disparo del maltrato intrafamiliar, pues las secuelas y consecuencias en los niños, en las mujeres, en los hombres adultos pobrecitos, mayores. nos maltrataron. No, trataron Ay, Pero tanto. mira me que imagino. también ahí la falta de sol, la falta de vitamina D También, claro. genera estos trastornos. Y estabas diciendo ahorita que aumentaron los casos de ansiedad, depresión por la enfermedad misma, Por la debido a la enfermedad misma. inflamación cerebral o a qué, doctor. La base del cerebro es muy sensible a cierto tipo de agresiones bacterianas. Como hubo un cambio del sistema bacteriano, eso se llama como la microbiota. Ese es, y si lo quieren buscar en internet, ponen microbiota y asociación con enfermedades mentales y ahí tienen información para 2 o 3 años sin dormir. Sí. Bueno, pero esta microbiota se alteró porque el recambio constante que se da cuando uno sale, como en un restaurante, como en otro lado, habla con amigos, uno al hablar con gente está haciendo recambio bacteriano. La hace más diversa. Sí, parte del intercambio de energías tiene que ver con las bacterias. Entonces, muchos de los mecanismos como de equilibrio y adaptación se alteraron. El cerebro es muy sensible a esos cambios y la base del cerebro, que es el regulador del tono emocional, de la motivación, de la proyección positiva y todo eso, pacatán, colapsa en las personas que son vulnerables. En las personas no vulnerables, de todas maneras, les dio un Algo golpe. hizo. Claro, les dio un golpe. ¿Qué tanto Sí. tiene que ver? Porque antes se separaba, ¿no? La parte física, alimentación, parte mecánica, con la parte mental y emocional. Ahora la neurociencia parece Se que las integra. ha unido.
¿qué ventajas tiene esta nueva tendencia de ligar emociones Sí. con comida y con tantas cosas que antes iban por separado y ahora están fundidas? Digamos que es que nunca fueron por separado. Lo que pasa es que en una época del desarrollo de las ciencias, para poder desarrollarlas, necesitamos compartimentalizarlas. Ok. Entonces estudiamos los huesos, los músculos, sistema visual, sistema auditivo. Pero pues todo eso está dentro de un mismo organismo y todo está en interconexión e interdependencia. Wow. Todo. Incluso lo emocional. Y lo mental emocional y lo espiritual. Claro. es la base esencial. O sea que, ojo que todo es ida y vuelta. Ok. Si tengo una alteración de intestino grueso, eso puede tener consecuencias en hígado, pero también en ojos, pero también en la base del cerebro y puede generarme un trastorno, que esa es la fisiopatología del trastorno depresivo, enfermedad. Ajá. Y Por ahí el eje diferenciamos, intestino-cerebro. sí, ahí diferenciamos la enfermedad depresiva, que es una enfermedad del cerebro y es inflamatoria, de los estados de tristeza. Ok. El estado de tristeza es, se me murió el perro, la vecina no me quiere volver a hablar, mi amigo de toda la vida se murió, bueno, cosas así, y uno está triste, Claro, es otra cosa. y luego lo elabora, pero uno sigue trabajando, uno tiene energía, uno se levanta bien, uno no es tan pesimista, ¿no? Y es decir, no tiene la enfermedad, pero sí tiene un estado de tristeza, que siempre es pasajero. Doctor, yo quiero que hablemos un poquito, que nos dé tips, datos para poder identificar. Por ejemplo, estabas hablando del estar triste. Hay personas que de pronto todo el tiempo están tristes, que no le ven como esa sensación bonita, Como sentido a la vida. sentido a la vida, compartir con gente que antes le agradaba y ya no. ¿Por qué pasa eso? Sí, ahí ese es un cuadro, una descripción de un cuadro depresivo o enfermedad. Ok. Entonces, tenemos que diferenciar dos presentaciones de la depresión. Está una depresión como constitucional, que antiguamente se llamaba neurosis depresiva, hoy en día se llama distimia. Y resulta que uno desde chiquito como que no vibra con nada. Entonces es el amigo ese de uno que saca buenas notas y uno le dice, ¡ay, qué maravilla! Y dice, sí, pero no sé si la próxima saque buenas notas. Y Ya siempre, viene como en su esencia. siempre ¿no? le falta 5 para el peso. Se ganó la lotería, qué alegría. Sí, pero ahora me toca pagar el impuesto, que es el Claro. 30%. Ve ese lado negativo. Y ve solamente el lado negativo. Esa persona no está gravemente enferma, es decir, se levanta, trabaja. Es funcional. Tiene novia, tiene novio, pues dependiendo de, en fin, y todo, digamos, pareciera funcionar. Pero su tono emocional, los amigos, como el que tú describes, ven que no vibra con nada, como que no se mueve, ¿no? Eso se llama distimia. Él ha perdido La otra chispa es a la vida. depresión aguda. Ok. La depresión aguda en la que confluyen factores. Un factor emocional o varios factores emocionales, una pérdida, alguna tragedia, alguna cosa, más cambios en el intestino grueso, más una vulnerabilidad genética sin la cual no se presenta la depresión. Tengo que tener el terreno favorecedor para que eso pueda suceder. Claro. Es decir, no todas las personas bajo las mismas circunstancias se van a deprimir. Claro. Solo los que tienen la genética. Por eso tenemos paquetes de genética y dentro de los cuales hay más presencia de la depresión. Por ejemplo, la zona paisa. ¿Ah, sí? Sí, porque los paisas son una colonización tardía. Y ellos cuando llegaron venían esencialmente de Andalucía. No venían ni de Cataluña ni del País Vasco. Ok. Son esencialmente andaluces. Andalucía es una tierra muy rica en recambio genético. Por ahí pasaba todo el mundo y todo el mundo pues procreaba en esa zona, ¿no? Pero cuando se vinieron para acá ellos llegaron y no se metían con nadie. Ni con los blancos que habían nacido acá, ni con los mestizos, ni con los de otros pieles, de nada, sino entre ellos. Entonces, en 120, 140 familias, lo más lejano que uno conseguía para procrear era una prima. Claro, ahí Eso está. se llama endogamia. Ajá. Entonces estudiamos la endogamia en otros lugares, por ejemplo, entre los Amish en los Estados Unidos. Sí. Y resulta que, ¡pum!, también se disparan las enfermedades recesivas de codificación genética Eso directa. está interesantísimo. Pues doctor, mira, otra cosa que se habla hoy en día muchísimo es la productividad. ¿Se nos da el valor
en la medida en que más productivos seamos y eso nos está llevando a un burnout. Burnout, que en mi tierra bueno. decimos, estoy reventado. Sí. Ya no puedo Punto, nada de más burnout. a nivel No, no. físico ni Estoy emocional. reventado, mi doc. Eso es harina de otro costal. Ok. Eso sí le da a cualquier persona. Ok. Hay personas más fuertes, por supuesto, hay personas menos fuertes. Las personas que son como menos fuertes en el sentido de yo aquí me impongo y no me importa y si me votan me largo y no, Como ¿no? Esas resilientes. personas que tienen, digamos, como unos recursos mentales y físicos también, porque pues tienen salud física, se quiebran más tarde, ¿no? Realmente Aguantan más. el término que utilizábamos antes, que éramos más francofílicos, es decir, nos gustaba más lo francés y los médicos estudiábamos mucho en francés, estos médicos viejos, ¿no? Los no jóvenes solo estudian en inglés. Por eso se dice burnout, porque ellos estudian en inglés. Sí. Pero nosotros que estudiábamos en francés le decíamos surmenage. Surmenage. Surmenage, pas ménage à toi. Surmenage. O sea, O sea, sobrecarga. 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 Entonces, Estoy por esa fundido, sobrecarga, estoy quemado. uno se revienta. Sí. Nosotros decimos nos reventamos, los gringos dicen se queman. Ajá. Como ellos tienen esas figuras tan interesantes lingüísticas, dicen burn, ¿no? Quemado, pero out. ¿Cuáles son esos síntomas del burnout? La persona tiene miedo de ir a su trabajo, tiene miedo de fracasar, cualquier reunión le da muchísima angustia, no puede pensar, no se acuerda de lo que tiene que hacer, se genera un bloqueo mental terrible. Wow. Si uno le mide las variables de estrés, las tiene todas disparadas. Se puede medir hoy en día. Se puede ¿Le medir. miden que el cortisol? El cortisol es una respuesta de protección, pero si el cortisol está elevado es porque uno está llevado Wow. Sí. de la reventada. De la reventada. Es decir, no hay que bajar el cortisol. Es necesario también. en Donde su uno justa no medida. tuviera un cortisol elevado, el sistema biológico colapsa de inmediato. Claro. Entonces, el cortisol nos indica que sí hay estrés y que la persona está, digamos, en sobrecarga, pero no es el objetivo a bajar. Digamos, la fiebre, Ir a la causa mejor. sí, ir a la causa. A la La fiebre raíz. es un indicador de que hay una infección. Sí. No hay que bajar la fiebre, a no ser que esté muy alta. Lo que hay que hacer es buscar dónde está la infección y corregirla. Exacto. Bueno, ¿Dónde está la causa? en este caso, porque bueno, yo siento que a mí a veces me pasa, porque hago muchas cosas y hay momentos en los que se me dificulta concentrarme o cosas así. ¿Qué debería ser una persona que está sintiendo que tiene ese problema de productividad excesiva? Ya que estamos hablando de ir a la raíz. No tiene productividad excesiva. No da el nivel que le están exigiendo. Ok. Porque el que tiene la productividad excesiva le exigen y puede. Ok. Y no todos podemos. Y no todos podemos en todos los campos. Por eso es lo bello de la humanidad, que tiene una enorme variabilidad en funciones y en desempeños. Entonces, si lo que le ponen a un trabajador X en una empresa determinada no es acorde con lo que él sabe Ajá. hacer bien y le toca hacer un esfuerzo mayor y le exigen además que tiene que ser para mañana y todos los días le dicen que de partier, esa persona se bloquea. Colapsa. Ok, Pero no colapso. todos. Hay unos que No de pronto todos. tienen la casta para decir, Sí. yo Yo puedo, resisto. pero en Claro. algún momento, ¿qué pasa? Sí, yo puedo en el momento, pero y después, más adelante. O cuando te comprometes con más de lo que realmente Exactamente. puedes. Que Suele también pasar. quisiera uno. Entonces pasa un fenómeno muy interesante. Si bien es cierto que el trabajo es el lugar en el que se expresa el yo, Claro. 70%. Mi desarrollo, mi... Sí, 70% de fuerza. tiempo y energía tiene que ver con el trabajo y reconocimiento personal en el trabajo también. En la vida familiar está el 10%, en la vida de pareja está solo el 10%, Bajo. y los amigos el 10%. Eso ¿No suma suma? 30%. Entonces el trabajo es el más importante en cuanto a reconocimiento y representación del yo. Yo soy porque yo manejo bus y eso me identifica y yo manejo mi bus y eso me da identidad Presto un y servicio. me reconocen y ya yo pues me afianzo en el ser. Pero resulta que en ese trabajo que me tengo que afianzar no puedo hacerlo. Porque me insultan, porque el jefe es bruto, porque no sabe ser un líder resonante, porque la empresa se está quebrando. No importa los considerantes, pero Mal ambiente de laboral. alguna manera uno mismo se echa una carga, uno mismo sobre los hombros, que uno no va a poder llevar. Y cuando eso pasa, pues uno se cae y le cae la cruz encima. Claro, está en supervivencia todo el tiempo. Pregunta de sí o no. ¿Se A puede ver. revertir esos porcentajes? Siempre. ¿Podría uno desde la mente y el espíritu decir, hombre, 50, 20, qué sé yo, y darle más valor a la familia, Sí. a la los pareja y a los amigos. amigos? Lo que pasa es que esta es una observación.
no es una determinación. Ok. Entonces, así funciona el ser humano. Está diseñado así. Podemos hacer que caminen las manos, O depende, pero él camina en los pies. Eso es. depende también de qué tanto pasamos en el trabajo, ¿no? No Sí. es lo mismo un trabajo de lunes a viernes Ajá. que solo un fin de ¿Quieren semana. que les diga una cosa Por favor. absolutamente Rapidito. desbordante? Atento, Ricardo. ¿Tienen más surmenage o burnout personas que dejan de trabajar que personas que siguen trabajando? Ojo Wow. con eso, ¿eh? Porque el tipo tiene un ritmo de representación. Yo soy aquí, yo hago gerente, Y cuando- y cuando camionero, baja. lo que Ajá. sea. De pronto, ¡puf!, no tiene trabajo. No, y todos dicen, me quiero pensionar, el abogado, uy, qué mamera, yo no quiero litigar, y entonces yo me pensiono, y yo no cojo mis cámaras, y yo no hago nada. Y de pronto no hace nada. Entonces, adivinen qué pasa. ¿Qué pasa? El reconocimiento del yo desaparece el 70%. Wow. Y por más querido que sea el esposo, la señora ejecutiva, exministra o lo que quieran ver, pues sí, querido el esposo, pero yo era la doctora y era importante y ahora ya no soy nadie, ¿no? Porque es que eso es Pasa. así, de la noche a la mañana. Basta que lo voten a uno de un ministerio, generalmente en los últimos tiempos por Sí. internet, Ajá. por un mensaje. O llega a su oficina y el portero le dice, qué pena, doctor, usted ya no trabaja aquí. No, el carnet no abre. Pues mire, Ay, yo Dios propongo mío. algo. Yo propongo que el doctor Ricardo Angarita venga cada tanto. Porque esos son temas que son eternos. Sí. Sí. No son temas para un espacio, sino para tenerlo de tanto en tanto y hablarlo desde otro ángulo, del exceso de pasado, del exceso de futuro y muchos temas que se quedan por ahí. ¿Acepta usted la propuesta, doctor? Yo acepto. Acepta la propuesta y se gana el kit de la Runchis y un bravísimo para el doctor ¡Bravísimo! Ricardo